camioneta blanca apenas se había alejado 3 cuadras del hogar de ancianos Maplewood cuando Atlas estalló. El gran Pirineo de 130 kilos se lanzó contra la barrera metálica que separaba el área de carga de los asientos delanteros. Sus enormes garras golpearon el acero con una fuerza tan feroz que todo el vehículo se sacudió. Mientras Valentina agarraba con fuerza el volante, el enorme perro comenzó a aullar. Era un sonido tan primitivo y desesperado que congeló la sangre en las venas de Valentina. Este no era el tranquilo perro de terapia con el que había trabajado durante 6 meses. Esto era algo completamente distinto. Atlas aulló de nuevo, esta vez más profundamente, con todo su cuerpo temblando por el esfuerzo. Se lanzó repetidamente sobre la barrera, sus garras arañando el suelo de metal para encontrar apoyo. Valentina, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de su sitio, se detuvo a un lado de la carretera. En el momento en que abrió la puerta trasera, Atlas pasó junto a ella como una explosión, con una determinación absoluta y sin mirar atrás. No corrió hacia la libertad ni hacia los campos nevados que se extendían más allá del estacionamiento. Corrió directamente hacia la entrada del hogar de ancianos. Sus poderosas garras abrían camino en los 20 centímetros de nieve fresca de Vermont, sus pelos blancos lo hacían casi invisible en el paisaje invernal, excepto por sus ojos oscuros fijos en el edificio que tenía delante. Sin embargo, antes de poder entender qué impulsó a Atlas a desafiar todos los instintos de un perro de terapia bien entrenado, para poder comprender por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo para regresar a ese edificio, debemos volver al lugar donde comenzó este vínculo imposible. Porque lo que sucedió después, lo que Atlas sintió de alguna manera a 3 cuadras de distancia, demostraría que los vínculos entre algunas almas son más profundos que el entrenamiento, las especies y cualquier cosa que la ciencia pueda explicar completamente. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Todo comenzó hace 6 semanas, en una gélida mañana de enero, cuando Atlas cruzó por primera vez las puertas del hogar de ancianos Maplewood. Valentina llevaba 3 años realizando visitas de terapia, trayendo diversos perros certificados para alegrar los días de los 72 residentes que consideraban aquel lugar su hogar. Claro, Atlas no se parecía a ningún perro con el que hubiera trabajado antes. Con sus 130 kilos y un pelaje blanco tan espeso que lo hacía parecer aún más grande, el gran Pirineo se movía con una serenidad digna que parecía casi humana. Sus ojos oscuros poseían una inteligencia que inquietaba a quienes no estaban acostumbrados a ser realmente vistos por un animal. Atlas había sido entregado a Valentina 6 meses antes de esa primera visita a Maplewood por una organización de rescate especializada en casos difíciles. Lo habían encontrado en una granja de ovejas descuidada en el norte del estado de Nueva York, encadenado a un poste en un campo abierto, con apenas 1 metro de margen de movimiento. Había vivido así durante 4 años. Durante 4 años había visto pasar el mundo justo fuera de su alcance. 4 años de veranos brutales e inviernos gélidos pasados sin nada más que una caseta de madera lo suficientemente grande como para acurrucarse dentro. Cuando finalmente cortaron la cadena, el pelo alrededor de su cuello se había caído, reemplazado por un tejido cicatricial tan grueso y similar a una cuerda que nunca volvería a crecer adecuadamente. El coordinador del rescate había advertido a Valentina que Atlas podría no recuperarse nunca psicológicamente. Explicó que los perros criados para proteger ovejas desarrollaban una independencia feroz y que este perro había sido traicionado por los humanos que debían protegerlo. Esperaban agresividad o, al menos, un miedo profundo y arraigado. En cambio, lo que surgió tras meses de paciente rehabilitación fue inesperado. Atlas era gentil. Desgarradoramente gentil. Era como si los años encadenado no lo hubieran endurecido, sino que, por el contrario, le hubieran arrancado todo excepto una comprensión instintiva de lo que significaba estar atrapado, ser olvidado, ver la vida pasar sin ti. Valentina entrenó a Atlas para el trabajo de terapia durante 3 meses. Superó cada prueba con una competencia tranquila.
No se inmutaba cuando las sillas de ruedas pasaban a su lado o cuando los residentes con manos temblorosas lo alcanzaban de repente. Se quedaba perfectamente inmóvil cuando los niños le tiraban de las orejas o agarraban su espeso pelaje. Era como si, en un nivel fundamental, entendiera que estas personas necesitaban de él algo más que simple compañía. En un mundo que a menudo había sido cruel con ellos, necesitaban una prueba de que la bondad todavía existía. El hogar de ancianos Maplewood estaba ubicado en las afueras de Burlington, en una antigua mansión victoriana de 3 pisos pintada de un alegre amarillo con molduras blancas, rodeada de los arces que daban nombre al lugar. En el interior, se habían conservado las molduras originales del techo y los suelos de madera, aportando calidez a un lugar que de otro modo podría haberse sentido institucional. 72 residentes vivían allí. Sus edades oscilaban desde los 60 hasta una mujer que acababa de celebrar su cumpleaños número 101. La mayoría tenía familias que los visitaban regularmente. Algunos no. Esa primera mañana, Valentina llevó a Atlas a través de la entrada principal hacia un vestíbulo donde se percibía el olor a café y ese ligero aroma médico que impregna los lugares donde los ancianos pasan sus últimos años. La jefa de enfermeras, Esperanza, los recibió con una carpeta y una sonrisa habitual. Había trabajado en Maplewood durante 18 años y había visto pasar por allí a docenas de perros de terapia. Decía que eran agradables, pero no les daba mucho crédito. Decía que la gente se alegraba durante 10 minutos y luego volvía inmediatamente a sus rutinas solitarias. El protocolo era sencillo: Valentina y Atlas recorrerían los pasillos, deteniéndose en cada puerta abierta donde un residente pareciera interesado en la visita. El perro debía distribuir su atención por igual, pasando quizás 5 o 10 minutos con cada persona antes de avanzar a la siguiente. El objetivo era llevar un momento de alegría a tantas personas como fuera posible. Atlas parecía entenderlo. En el primer pasillo, se detuvo obedientemente cuando un anciano en silla de ruedas lo llamó. Permaneció pacientemente inmóvil mientras unos dedos con artritis exploraban sus suaves orejas. Cuando Valentina tiró suavemente de su correa, avanzó visitando a 3 residentes más seguidos. Luego giraron la esquina hacia el ala este y todo cambió. Atlas se detuvo tan repentinamente que Valentina casi choca con él. Su enorme cabeza se giró hacia una puerta entreabierta en medio del pasillo y todo su cuerpo se tensó con absoluta concentración. Cuando Valentina intentó seguir caminando, él no se movió. El perro de 130 kilos había tomado una decisión y ningún intento de persuasión iba a cambiarla. Valentina miró hacia el interior del umbral para ver que había captado su atención. La habitación era pequeña pero luminosa, la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje. Contra una pared había una cama de hospital impecablemente hecha. Junto a la ventana, había una mecedora de madera. Y en esa silla, estaba sentada una mujer tan pequeña e inmóvil que casi parecía parte del mobiliario. Llevaba una rebeca de color azul no me olvides desteñido sobre un sencillo vestido de algodón. Su cabello blanco estaba recogido en un moño suelto. Sus manos, manchadas por el tiempo y marcadas por venas prominentes, descansaban sosteniendo una caja en su regazo. Miraba los jardines nevados a través de la ventana con una expresión de soledad tan profunda que Valentina lo sintió como un dolor físico en el pecho. Atlas dio un paso adelante, luego otro. La correa se aflojó mientras Valentina lo seguía, demasiado curiosa como para intentar dirigir al perro hacia otro lado. El perro se movía con una precaución extraordinaria, sus patas casi no hacían ruido sobre el suelo de linóleo. Cuando llegó a la mecedora, se sentó y simplemente esperó. Durante un largo momento, la anciana pareció no darse cuenta de su presencia. Luego, lentamente, como si despertara de un sueño, giró la cabeza. Sus ojos, todavía agudos a pesar de sus tonos azul pálido descoloridos por el tiempo, se abrieron ligeramente. Miró al enorme perro blanco, luego a Valentina en la puerta, y luego otra vez al perro.
Rosa no había hablado con nadie en 3 días. Esperanza le contaría esto más tarde a Valentina mientras comparaban las notas de las visitas. Rosa llevaba 14 meses en Maplewood. Nunca causaba problemas, nunca se quejaba, nunca pedía nada. Comía la mitad de cada comida, dormía mal según el personal nocturno y pasaba sus días en esa silla junto a la ventana. Su expediente mostraba que había sido bibliotecaria durante 40 años en un pequeño pueblo del norte de Vermont. Tenía un hijo que vivía en Seattle, 2 nietos a los que no había visto en 4 años y un esposo que había muerto de cáncer hacía 6 años. Su hijo llamaba una vez al mes, siempre prometiendo que la visitaría pronto, pero nunca venía. Rosa ya había dejado de preguntar. Las enfermeras lo habían intentado todo, la invitaban a actividades grupales, le traían libros porque antes le encantaba leer, la animaban a comer en el comedor común en lugar de sola en su habitación. Ella aceptaba cuando se la presionaba, pero no mostraba entusiasmo por nada. Su expediente médico era bastante bueno para una mujer de 94 años. Presión arterial estable, sin diabetes, una movilidad razonable con su andador. Sin embargo, existe un tipo de muerte que ocurre independientemente de la salud física, un retiro lento de la vida misma que ninguna medicina puede curar. Rosa estaba muriendo de esa manera, pasando cada vez un día más silencioso. Atlas no sabía nada de esta historia. Solo sabía que algo en esta mujer apelaba a algo en él. Tal vez era la forma en que se sentaba tan inmóvil. Esa paciencia forzada que Atlas había aprendido durante sus 4 años encadenado. Tal vez era la soledad que emanaba de ella como el aire frío de una ventana abierta. Sea lo que fuera, Atlas había tomado su decisión. Cuando Rosa finalmente extendió una mano temblorosa hacia él, Atlas se inclinó lo suficiente para permitir que sus dedos tocaran la parte superior de su cabeza. La mano de la mujer era tan ligera que Atlas apenas la sintió. Ella acarició su pelaje 1, 2 veces, y entonces algo cambió en su rostro. Las líneas tensas alrededor de su boca se suavizaron. Sus hombros cayeron ligeramente de su postura defensiva encorvada. Respiró hondo, un suspiro que parecía provenir de un lugar más profundo que las respiraciones superficiales que la habían mantenido en pie durante meses. Valentina observaba desde la puerta, temiendo moverse y romper el hechizo que se había formado. Atlas permaneció inmóvil, excepto por su cola, que comenzó a balancearse lentamente de un lado a otro sobre el suelo. Rosa abrió la caja que tenía en el regazo, revelando unas sencillas galletas de mantequilla que se pueden encontrar en cualquier supermercado. Con dedos que temblaban ligeramente, sacó una y se la ofreció a Atlas. Atlas aceptó la galleta con una delicadeza elegante, sin que sus dientes apenas rozaran la piel de la mujer. Masticó lentamente, tragó, y luego dirigió su mirada al rostro de la mujer con una expresión que Valentina nunca había visto en ningún perro. No era la atención ansiosa y centrada en la comida que muestran la mayoría de los perros. Era algo más cercano al reconocimiento. Así se quedaron durante 20 minutos. Rosa le dio a Atlas 3 galletas más, cada una entregada con el mismo ritmo cuidadoso. Le susurró palabras, en un tono apenas superior al susurro, que Valentina no pudo distinguir del todo. El perro escuchó con cada fibra de su ser, sus ojos oscuros nunca se apartaron del rostro de la mujer. Cuando Valentina finalmente indicó, a regañadientes, que debían continuar la visita con otros residentes, Atlas se negó a moverse. Tiró suavemente de su correa. Atlas la ignoró. Lo intentó de nuevo con más fuerza. Atlas plantó sus enormes patas en el suelo y no cedió. Rosa sorprendió a ambas hablando directamente con Valentina por primera vez, con una voz delgada pero clara. «Puedes dejarlo aquí si quieres. Yo lo cuidaré». Valentina explicó que había otros residentes que debían visitar, que no sería justo acaparar al perro de terapia. Rosa simplemente asintió y volvió su mirada hacia la ventana, el breve momento de vitalidad desvaneciéndose.
Cuando Valentina finalmente logró sacarlo de la habitación, Atlas gimió con un sonido de pura angustia. Miró hacia atrás 3 veces, todo su cuerpo tenso con una gran reticencia. Para más historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Escribe en los comentarios cuál es tu animal favorito. Y no dejes de amar a los animales ni de seguir acompañándonos. El patrón se repitió en la segunda visita y en la tercera. Sin importar desde dónde comenzara Valentina su recorrido por Maplewood, Atlas jalaba hacia el ala este con una determinación absoluta. Pasaba junto a docenas de residentes que lo llamaban por su nombre, junto a personas con golosinas y juguetes y manos ansiosas. Solo tenía ojos para la habitación 217, solo para la pequeña mujer del suéter azul desvanecido que estaba sentada junto a la ventana esperando a nadie. Los demás residentes comenzaron a notarlo y a quejarse. ¿Por qué el perro blanco los ignoraba? ¿Qué hacía tan especial a esa mujer de la 217? Valentina lo intentó todo. Trató de comenzar sus visitas en otras salas, esperando que Atlas se asentara primero con otros residentes. Obedecía quizás 5 minutos antes de que el jalón hacia el ala este se volviera imposible de resistir. Intentó hacer de Rosa la última parada, pensando que eso lo motivaría a trabajar con otros residentes primero. Simplemente la arrastró por los pasillos a un ritmo que no le daba a ningún residente más que una mirada de paso. Esperanza llamó a Valentina aparte después de la 4ª visita. Esto no está funcionando, le dijo, aunque no sin amabilidad. El objetivo de los animales de terapia es repartir alegría, no crear una obsesión. Valentina intentó defender a Atlas, trató de explicar que quizás Rosa lo necesitaba más que los demás. Pero sabía que Esperanza tenía razón. Así no era como se suponía que debían funcionar las visitas de terapia. Esa noche, acostada en la cama, Valentina consideró seriamente retirar a Atlas del programa. Quizás estaba demasiado dañado por su pasado. Quizás su capacidad para vincularse había sido distorsionada por años de aislamiento en algo demasiado intenso, demasiado enfocado para el trabajo de terapia general. Pero entonces Esperanza la llamó 3 días después con información que lo cambió todo. Desde que Atlas había comenzado a visitar a Rosa, ella había empezado a cambiar. Pequeños cambios al principio. Comenzó a comerse sus comidas completas los días que sabía que vendría el perro. Le preguntaba al personal a qué hora esperarlo, las primeras preguntas que había hecho sobre cualquier cosa en meses. Comenzó a mantener esa lata de galletas de mantequilla llena, pidiéndolas específicamente al personal de cocina. Los días que Atlas no venía, ella seguía sentada en su silla junto a la ventana, pero ahora miraba hacia la puerta en lugar de afuera, esperando. Las enfermeras descubrieron que había comenzado a hablar con su compañera de cuarto por las noches, breves intercambios en su mayoría sobre el perro, pero conversaciones al fin. Lo más notable fue que Rosa había llamado a su hijo por primera vez en 7 meses. La conversación había sido corta, pero le había hablado de Atlas, descrito al perro con detalle, e incluso mencionado que esperaba con ansia su próxima visita. Su hijo, sorprendido de escuchar animación en la voz de su madre, prometió visitar pronto. Ella le dijo que no se molestara, que estaba bien ahora, que tenía algo que esperar. Las enfermeras reportaron que ella sonreía a veces, pequeñas sonrisas privadas cuando miraba el espacio vacío donde Atlas se sentaba durante sus visitas. Esperanza admitió que había estado equivocada sobre los animales de terapia, al menos sobre este y esta mujer. Le preguntó a Valentina si había alguna manera de hacer las visitas de Atlas más frecuentes, quizás incluso diarias. Valentina explicó que la logística lo hacía imposible, que tenía otras instalaciones en su agenda, otros perros en rotación. Pero prometió traer a Atlas 2 veces por semana en lugar de una. Era lo mejor que podía hacer. Esperanza aceptó, y luego mencionó algo que hizo que el corazón de Valentina diera un vuelco: los signos vitales de Rosa habían mejorado. Su presión arterial era más estable. Dormía mejor.
Incluso su postura se había enderezado un poco, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. El vínculo entre Atlas y Rosa se profundizó con cada visita. Rosa comenzó a hablar más durante su tiempo juntos, compartiendo historias de su vida que no había mencionado en años. Le contó a Atlas sobre su esposo Tomás, cómo se habían conocido en la biblioteca donde ella trabajaba, cómo él había sacado el mismo libro 3 veces solo para tener una excusa para hablar con ella. Describió a su hijo cuando era niño, antes de que la vida y la distancia complicaran su relación. Habló de los miles de niños que habían pasado por su biblioteca a lo largo de 40 años, de cómo había ayudado a muchos de ellos a descubrir su primer libro favorito. Atlas escuchaba todo con sus ojos oscuros fijos en su rostro, su enorme cabeza descansando a menudo en el regazo de ella mientras ella le acariciaba las orejas con esas manos temblorosas. Valentina notó que Rosa había comenzado a vestirse diferente los días de visita. En lugar del mismo suéter desvanecido, usaba suéteres más bonitos en varios colores. Se cepillaba el cabello con más cuidado, incluso a veces se ponía un toque de labial. Mantenía flores frescas en un pequeño florero sobre el alféizar de su ventana, algo que nunca se había molestado en hacer antes. La habitación que había parecido una sala de espera para la muerte se transformó lentamente en algo que se asemejaba a un hogar. Rosa colgó fotografías en las paredes, imágenes que Valentina nunca había visto antes. Rosa de joven en su escritorio de la biblioteca. Rosa y Tomás el día de su boda. Rosa con un niño pequeño que debía ser su hijo. 6 semanas después de que comenzara esta rutina, en una oscura tarde de febrero cuando la temperatura había caído bajo cero y la nieve caía en cortinas gruesas afuera de las ventanas del hogar de ancianos, algo cambió. Valentina y Atlas habían completado su visita, se habían despedido de Rosa, quien le había dado a Atlas sus rituales 4 galletas de mantequilla, y se dirigían hacia la salida. Ya estaban en el estacionamiento, ya en la camioneta con el motor encendido, ya a 3 cuadras de distancia, cuando Atlas comenzó a aullar. El mismo aullido que había hecho que Valentina se detuviera. El mismo sonido desesperado que lanzó al enorme perro a correr de regreso a través de la nieve hacia Maplewood con una determinación que bordeaba la furia. Valentina corrió detrás de él, su aliento saliendo en nubes blancas en el aire helado. Pero Atlas era más rápido. Llegó a la entrada y se lanzó contra la puerta con suficiente fuerza como para que el guardia de seguridad nocturno saltara hacia atrás con alarma. En el momento en que la puerta se abrió, Atlas entró disparado, sus garras arañando los pisos pulidos mientras corría por el pasillo principal, giró a la izquierda hacia el ala este, y no se detuvo hasta llegar a la habitación 217. Empujó la puerta parcialmente cerrada con su hocico y fue directamente a la mecedora donde Rosa estaba sentada en su posición habitual frente a la ventana. Excepto que Rosa no estaba sentada de la manera en que solía hacerlo. Su cabeza caía ligeramente hacia un lado. Sus manos habían caído de su regazo. La lata de galletas estaba en el suelo donde se había deslizado de su mano. Y no respiraba. Atlas metió su enorme cabeza bajo el brazo de Rosa y comenzó a gemir, un sonido agudo de angustia que cortó el silencio del hogar de ancianos como una sirena. Valentina irrumpió en la habitación segundos después, su entrenamiento como exparamédica activándose antes de que el pensamiento consciente pudiera interferir. Presionó 2 dedos contra el cuello de Rosa buscando un pulso. Estaba ahí, apenas, irregular y débil como un pájaro luchando contra una ventana. La piel de Rosa se sentía fría y ligeramente húmeda. Sus labios habían tomado un tono azulado que hizo que el estómago de Valentina se hundiera. «Llamen al 911», gritó Valentina hacia el pasillo sin importarle quién escuchara. Recostó a Rosa de la mecedora al suelo con todo el cuidado que pudo mientras se movía rápidamente. Atlas no se apartó de su lado, presionándose contra el otro flanco de Rosa como si intentara calentarla con el calor de su cuerpo. Valentina inclinó la cabeza de Rosa hacia atrás para abrir su vía aérea y verificó si respiraba. Nada.
Comenzó las compresiones torácicas, contando en voz alta, sintiendo las frágiles costillas de Rosa flexionarse bajo sus manos con cada empuje. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tiempo había estado Rosa así? ¿Cuánto tiempo entre cuando se fueron y cuando Atlas sintió que algo estaba mal? Esperanza apareció en la puerta, echó un vistazo a la escena y desapareció de nuevo. Valentina la escuchó dando órdenes en el pasillo: consigan el DEA, despejen el corredor, llamen al doctor Herrera. Valentina siguió contando, siguió empujando, sus brazos comenzando a quemarse con el esfuerzo. Atlas se quedó exactamente donde estaba, su cálido cuerpo presionado contra el costado de Rosa, sus ojos oscuros fijos en su rostro con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar. En algún lugar, en el fondo, Valentina escuchó sirenas acercándose. La siguiente hora pasó en un torbellino de caos controlado. Los paramédicos inundaron la pequeña habitación con equipo y voces urgentes. Conectaron monitores que emitían advertencias irregulares sobre el ritmo cardíaco de Rosa. Insertaron una línea intravenosa en su delgado brazo al tercer intento, sus venas tan frágiles que seguían colapsando bajo la aguja. A través de todo esto, Atlas se negó a moverse. Un paramédico intentó apartarlo, y el perro normalmente gentil gruñó profundamente en su pecho, el primer sonido agresivo que Valentina había escuchado de él. Ella agarró su collar, preparada para arrastrarlo si era necesario, pero la mano de Rosa se movió apenas, solo sus dedos temblando, pero era movimiento. Esos dedos encontraron el pelaje de Atlas y se enredaron allí débilmente. El paramédico retrocedió. Cargaron a Rosa en una camilla, y esta vez Atlas la siguió sin que nadie se lo pidiera, su correa arrastrándose detrás de él. Valentina la recogió e intentó explicarle al paramédico principal que el perro necesitaba quedarse con Rosa, que de alguna manera él había sabido que ella se estaba muriendo, que los había traído de regreso a tiempo. El paramédico, una mujer en sus 50 con ojos amables y actitud práctica, miró a Atlas presionándose contra la camilla mientras llevaban a Rosa hacia la ambulancia. Miró los dedos de Rosa todavía aferrando débilmente el pelaje blanco. Tomó una decisión que probablemente violaba el protocolo. «Puede viajar conmigo en el asiento delantero», dijo. «Pero se queda fuera del camino en la parte trasera». La sala de emergencias del Fletcher Allen Healthcare era un laberinto iluminado con luz fluorescente de áreas con cortinas y personal apurado. Llevaron a Rosa inmediatamente a una sala de trauma. Un médico que Valentina no reconocía comenzó a dar órdenes sobre electrocardiogramas y enzimas cardíacas y medicamentos cuyos nombres ella no podía seguir. Atlas jaló hacia la cortina tras la que se habían llevado a Rosa, gimiendo continuamente, un sonido que atraía miradas de todos en urgencias. Una enfermera intentó sacarlo del área. Valentina explicó tan rápido como pudo lo que había ocurrido, como el perro había sabido, como los había traído de regreso a tiempo. La enfermera, un joven con tatuajes visibles bajo su uniforme, se mostró escéptico hasta que el paramédico principal avaló la historia. «Nunca he visto algo así», dijo ella. Ese perro supo que algo estaba mal desde 3 cuadras de distancia. Los trajo de regreso. La enfermera cedió, pero insistió en que Atlas se quedara en la sala de espera. Valentina lo llevó allí, sus piernas temblando ahora que la adrenalina se estaba disipando. Se dejó caer en una silla de plástico y Atlas inmediatamente se presionó contra sus piernas, todavía gimiendo, todavía intentando ver a través de las puertas que llevaban de regreso a Rosa. Esperaron 2 horas. Valentina llamó a Esperanza para obtener actualizaciones sobre lo que había sucedido después de que se fueron. Al parecer, Rosa había sufrido lo que llamaron un infarto silencioso, un infarto de miocardio con síntomas mínimos que ella no había reconocido o quizás había elegido ignorar. El daño a su corazón era significativo pero no inmediatamente fatal. Si la hubieran encontrado incluso 10 minutos después, dijo Esperanza en voz baja, Rosa habría muerto en esa silla junto a la ventana.
Tal como estaban las cosas, habían reiniciado su corazón, estabilizado su ritmo y la habían trasladado a la UCI cardíaca para monitoreo. Valentina preguntó si podía verla, sabiendo que era poco probable pero necesitando preguntar de todos modos. Esperanza, para su sorpresa, dijo que sí. El médico quería agradecerle personalmente por la RCP que había mantenido a Rosa con vida hasta que llegaron los paramédicos. Y lo más importante, Rosa estaba despierta y pidiendo al perro. Estaban rompiendo las reglas, dijo Esperanza, pero dadas las circunstancias, dada lo que Atlas había hecho, iban a permitir una breve visita. La UCI cardíaca era más tranquila que urgencias, llena del ritmo de los monitores y el suave silbido del oxígeno. Rosa parecía imposiblemente pequeña en la cama del hospital, rodeada de máquinas y tubos y cables. Sus ojos estaban cerrados, su rostro del color del papel viejo. Pero cuando Valentina y Atlas entraron a la habitación, esos ojos se abrieron. Encontraron al perro de inmediato. Rosa intentó hablar pero no pudo lograrlo con la máscara de oxígeno. Levantó una mano débilmente y Atlas se acercó a la cama sin que nadie se lo pidiera. Una enfermera comenzó a objetar, citando el control de infecciones y la política del hospital, pero el médico de guardia levantó la mano. 5 minutos, dijo. Después de lo que hizo este perro, creo que podemos manejar 5 minutos. Atlas colocó su cabeza en el borde de la cama de Rosa, tan cerca de ella como podía sin subirse. Rosa se quitó la máscara de oxígeno el tiempo suficiente para susurrar, «¿Volviste?». Su voz era tan tenue que Valentina casi no la escuchó. Atlas hizo un sonido bajo en su garganta, no exactamente un gemido, no exactamente un quejido, algo que parecía llevar más significado que cualquier palabra humana podría expresar. Los dedos de Rosa encontraron su pelaje de nuevo, y cerró los ojos con algo que podría haber sido una sonrisa. Rosa pasó 4 días en la UCI antes de que la trasladaran a un piso cardíaco regular. Su hijo voló desde Seattle con la culpa escrita en toda su cara cuando se encontró con Valentina en la sala de espera. La agradeció repetidamente por salvar la vida de su madre, hizo preguntas sobre lo que había ocurrido, y admitió que no se había dado cuenta de cuán sola había estado ella. Se quedó 3 días sentado junto a la cama de Rosa, teniendo conversaciones que deberían haber tenido años atrás. Cuando se fue prometiendo visitar con más frecuencia, Rosa parecía más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado cargando finalmente se hubiera levantado. A través de todo esto, Valentina visitó todos los días con Atlas. El hospital continuó doblando sus reglas, permitiendo al perro de terapia entrar a la habitación de Rosa durante horas específicas cuando el piso estaba menos ocupado. Atlas se recostaba junto a su cama, su cabeza descansando sobre el colchón mientras Rosa le acariciaba las orejas y le contaba sobre la comida que servían, las pruebas que hacían, los médicos que venían y se iban. Hablaba más en esas visitas hospitalarias de lo que Valentina había escuchado en todas sus reuniones anteriores combinadas. Era como si casi morir hubiera desbloqueado algo en Rosa, una represa que había estado conteniendo años de silencio. Cuando Rosa finalmente estuvo lo suficientemente estable para recibir el alta, la pregunta fue a dónde iría. Su hijo quería que se mudara a Seattle para vivir cerca de él, donde pudiera vigilarla. Rosa se negó. Quería regresar a Maplewood, a su habitación con la mecedora y la ventana. Su hijo argumentó, preocupado por otra emergencia, otro momento crítico. Rosa lo miró con más determinación en sus ojos pálidos de la que nadie había visto en meses y dijo simplemente, todavía no he terminado allí. La verdadera batalla llegó cuando intentaron regresar al horario normal de visitas de terapia. Valentina trajo a Atlas a Maplewood la primera semana después de que Rosa regresó, con la intención de retomar sus visitas 2 veces por semana. Rosa se estaba recuperando bien físicamente, decía el médico, pero necesitaba descanso, necesitaba evitar el estrés, necesitaba seguir un estricto horario de medicamentos.
Atlas fue directamente a la habitación 217 como siempre, se instaló junto a la mecedora de Rosa y se negó a irse cuando terminaron las horas de visita. Valentina lo intentó todo, golosinas, comandos, incluso intentar físicamente arrastrarlo hacia la puerta. Atlas simplemente se plantó y no cedió. Rodrigo, el director de la instalación, llamó a Valentina a su oficina a la mañana siguiente. Era un hombre delgado en sus primeros 60 años que administraba Maplewood con genuino cuidado pero también con estricta adherencia a las regulaciones. Los animales de terapia, explicó, eran visitantes, no residentes. Lo que Valentina pedía era sin precedentes. El seguro tendría preguntas. El departamento de salud tendría preguntas. Otros residentes se quejarían de tratamiento injusto. Valentina escuchó todo esto y luego le dijo la verdad: Atlas no iba a dejar a Rosa. No ahora, no después de lo que había ocurrido. Si forzaban el asunto, tendría que retirarlo del programa por completo, lo que significaba ninguna visita de terapia para ninguno de los residentes. Rodrigo estuvo en silencio por un largo momento, luego le pidió a Valentina que esperara mientras hacía algunas llamadas. Ella se sentó en su oficina durante 2 horas, mirando por la ventana mientras Atlas se presionaba contra la puerta de la habitación 217, esperando que lo dejaran entrar. Rodrigo regresó con una solución que sorprendió a todos. Maplewood daría una excepción. Atlas podría vivir en la instalación como residente permanente, el primero en hacerlo en los 40 años de historia del hogar. Había condiciones: tenía que portarse bien, tenía que pasar chequeos de salud regulares, no podía molestar a otros residentes. Valentina seguiría siendo responsable de su cuidado, de llevarlo a casa los fines de semana, de cualquier problema médico. Pero durante la semana, Atlas se quedaría con Rosa. Los otros residentes fueron escépticos al principio. ¿Por qué Rosa merecía un trato especial? ¿Qué la hacía tan especial? Pero algo interesante ocurrió en las semanas después de que Atlas tomara residencia permanente. El perro no pasaba cada momento en la habitación 217. Por las mañanas, antes de que Rosa despertara, patrullaba los pasillos, deteniéndose en habitaciones donde las personas se despertaban temprano y solas. Parecía percibir quién lo necesitaba más en cualquier día dado. Un anciano que lloraba el aniversario de la muerte de su esposa encontraba a Atlas recostado fuera de su puerta. Una mujer que luchaba con las primeras etapas de demencia se despertaba para encontrar al perro blanco sentado pacientemente junto a su cama, una presencia tranquila en su confusión. Pero cada tarde, como un reloj, Atlas regresaba con Rosa. Se instalaba junto a su mecedora, aceptaba sus 4 galletas de mantequilla y escuchaba mientras ella hablaba o leía en voz alta del libro que había comenzado a pedir de la biblioteca nuevamente. Las enfermeras comenzaron a notar que los signos vitales de Rosa eran siempre más estables durante esas horas. Su presión arterial bajaba a rangos normales. Su frecuencia cardíaca se asentaba en ritmos saludables. Incluso su sueño mejoraba en las noches después de que Atlas había pasado la tarde con ella. La primavera llegó a Dormand a su manera habitual e indecisa, el invierno soltando su agarre un día a la vez. Los árboles de arce fuera de la ventana de Rosa comenzaron a brotar. Ella pidió al personal que abriera su ventana en los días cálidos y se sentaba en su mecedora con Atlas a sus pies, respirando el olor de la tierra que se descongelaba y el nuevo crecimiento. Comenzó a asistir a actividades grupales ocasionalmente, siempre con Atlas a su lado. Se unió a un club de lectura que se reunía en el salón común, ofreciendo recomendaciones con la autoridad de alguien que había pasado 40 años ayudando a la gente a encontrar la historia perfecta. Su hijo visitó 2 veces más, trayendo finalmente a sus hijos, 2 adolescentes que estaban incómodos e inseguros hasta que Rosa los presentó a Atlas. El perro, sintiendo que los jóvenes necesitaban gentileza, los dejó abrazarlo, tomarse selfies y darle un paquete entero de galletas que su padre había traído.
Rosa observó a sus nietos interactuar con el enorme perro blanco y sonrió de una manera que no había sonreído en años. Antes de que se fueran, su hijo la abrazó fuerte y le susurró que lo sentía por la distancia, por los años de llamadas telefónicas en lugar de visitas, por no haber entendido cuán sola había estado. Rosa le dijo que lo perdonaba, que entendía cómo la vida se complica, cómo las buenas intenciones se pierden en el caos de criar hijos y construir carreras. El verano llegó en pleno esplendor y Rosa pareció florecer. Aumentó de peso, sus mejillas llenándose con un color saludable. Comenzó a dar cortas caminatas por los jardines de la instalación con Atlas a su lado, su presencia constante dándole confianza para moverse más allá de la seguridad de su habitación. Las enfermeras bromeaban con que parecía 10 años más joven, que cualquier medicina que Atlas proporcionaba era mejor que cualquier cosa en su farmacia. Valentina, observando a Rosa reír de algo que dijo otro residente durante un almuerzo de picnic en el jardín, sintió una satisfacción más profunda que cualquier cosa que su trabajo le hubiera dado antes. Pero a finales de agosto las cosas comenzaron a cambiar de nuevo. Rosa empezó a pasar más tiempo en su mecedora, menos tiempo caminando por los jardines. Dormía más tarde por las mañanas, tomaba siestas con más frecuencia por las tardes. Las enfermeras lo anotaban en sus informes pero no estaban inmediatamente preocupadas. Tenía 94 años, después de todo, y había sobrevivido un evento cardíaco mayor. Cierta fatiga era de esperarse. Atlas, sin embargo, parecía saber algo que ellos no sabían. Dejó de hacer sus rondas matutinas por la instalación y en cambio permaneció en la habitación 217 las 24 horas. Se negaba a irse incluso para comer, obligando a Valentina a llevarle su comida a la habitación de Rosa. En una cálida mañana de septiembre, cuando los árboles de arce apenas comenzaban a dorarse en sus bordes, Rosa llamó a Esperanza a su habitación. Le pidió a Esperanza que cerrara la puerta y se sentara. Luego, con la cabeza de Atlas descansando en su regazo y sus dedos acariciando suavemente sus orejas, Rosa dijo algo que hizo que la garganta de Esperanza se apretara. Dijo que estaba lista. Que había vivido una buena vida, que había sobrevivido más tiempo del que esperaba después de que murió Tomás, que le habían dado este regalo inesperado de tiempo con Atlas. Había reconectado con su hijo, había conocido de nuevo a sus nietos, había recordado lo que se sentía esperar el mañana. Pero podía sentir que su cuerpo se rendía, podía percibir la manera en que su corazón luchaba algunos días para mantener su ritmo. No tenía miedo. Solo quería que Esperanza supiera, para que cuando llegara el momento, entendieran que era lo que ella quería. Esperanza intentó tranquilizarla, decirle que estaba bien, que podría tener años por delante. Rosa sonrió y sacudió la cabeza. Conocía su propio cuerpo. Había hecho las paces con lo que viniera después. Solo tenía un pedido. Cuando sucediera, quería a Atlas con ella. No en una camioneta a 3 cuadras, no esperando en otra habitación. Aquí mismo, en esta silla junto a la ventana, donde había pasado tantas horas esperando que su vida volviera a tener sentido. Esperanza, con lágrimas corriendo por su rostro, prometió que se asegurarían. Que cualquier regla que tuvieran que romper, cualquier protocolo que tuvieran que ignorar, Atlas estaría con ella. Esa noche Rosa durmió tranquilamente con Atlas acurrucado en el suelo junto a su cama, su respiración sincronizada con la de ella, sus ojos oscuros abriéndose cada pocos minutos para verificar que todavía estaba allí. Los días de octubre se hicieron más cortos y Rosa se volvió más silenciosa. Todavía se sentaba en su mecedora junto a la ventana, todavía le daba a Atlas sus 4 galletas de mantequilla cada tarde, todavía le acariciaba las orejas mientras observaba las hojas de arce tornarse en tonos brillantes de rojo y dorado antes de caer al suelo abajo. Pero había una distancia en sus ojos ahora, como si ya estuviera mirando algo que el resto de ellos aún no podía ver. Hablaba menos sobre el pasado y más sobre el presente, señalando la manera en que la luz tocaba los árboles, la forma de las nubes moviéndose por el cielo,
El sonido de los gansos volando al sur en sus perfectas formaciones en V Atlas nunca se apartó de su lado durante esas semanas. El personal llevaba sus comidas a su habitación, Valentina trajo su cama y la colocó junto a la mecedora de Rosa. Por las noches, cuando Rosa se movía de la silla a su cama de hospital, Atlas se instalaba en el suelo junto a ella, su respiración profundizándose en sueño solo después de que la de ella había hecho lo mismo. Las enfermeras nocturnas reportaban que a veces Rosa se despertaba en las horas oscuras y se estiraba para tocar su pelaje, como verificando que todavía era real, que todavía estaba allí, todavía haciendo guardia. En una mañana de martes a finales de octubre, Rosa le pidió a Esperanza que la ayudara a escribir una carta. Sus manos temblaban demasiado ahora para sostener un bolígrafo por mucho tiempo. Esperanza trajo un cuaderno y se sentó junto a la mecedora mientras Rosa dictaba. La carta estaba dirigida a su hijo. En ella, Rosa le decía que lo amaba, que siempre lo había amado incluso en los años de silencio. Le decía que estaba orgullosa de la vida que había construido, la familia que había criado, el buen hombre en que se había convertido. Le decía que no se sintiera culpable por la distancia, que entendía lo fácil que es dejar que el tiempo se escape, asumir que siempre habría un mañana para las visitas y las conexiones. Le decía que al final le habían dado exactamente lo que necesitaba. Le habían dado a Atlas, y a través de Atlas, una razón para despertar cada mañana, una razón para seguir presente un poco más. Le pidió a Esperanza que enviara la carta de inmediato. Tenía la sensación de que su tiempo se estaba acortando más de lo que nadie quería admitir. Esperanza selló el sobre con manos temblorosas y prometió llevarlo al correo durante su hora de almuerzo. Esa tarde, el hijo de Rosa llamó habiendo recibido la carta. Dijo que estaba reservando un vuelo para la semana siguiente. Rosa le dijo que no se apurara, que esperaría. Pero había algo en su voz que lo hizo cambiar su boleto al próximo vuelo disponible. Llegó el jueves por la noche para encontrar a su madre sentada en su mecedora, Atlas a sus pies, observando cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura. Rosa parecía más pequeña de lo que él recordaba de su última visita, más frágil, pero había una calma en su rostro que no había visto en años. Hablaron hasta bien entrada la noche sobre todo y nada, sobre su infancia, sobre la biblioteca, sobre Tomás y la manera en que el amor puede moldear una vida incluso después de que la persona se ha ido. Rosa sostuvo la mano de su hijo y le dijo que Atlas la había salvado. No solo del ataque al corazón, sino de algo peor. De desaparecer antes de haber muerto realmente, de volverse invisible mientras su corazón todavía latía. Su hijo se quedó durante el fin de semana, durmiendo en una silla en su habitación, observando a su madre y al enorme perro blanco que de alguna manera le había devuelto las ganas de vivir. El domingo por la tarde, Rosa le pidió que diera un paseo con ella por los jardines. Les tomó 20 minutos llegar al banco bajo el árbol de arce más grande, Atlas caminando lentamente junto a ellos, igualando su paso. Se sentaron allí durante una hora, Rosa entre su hijo y el perro que se había convertido en su compañero más querido, observando las hojas caer a su alrededor como nieve a cámara lenta. Esa noche, después de que su hijo había regresado a su hotel para dormir en una cama de verdad, Rosa le pidió a la enfermera nocturna que la ayudara a ponerse su camisón antes de lo habitual. Estaba cansada, dijo, más cansada de lo que había estado jamás. La enfermera, una mujer llamada Linda que había estado cuidando a Rosa durante meses, la ayudó a cambiarse y a acomodarse en la cama. Rosa le pidió a Linda que dejara las cortinas abiertas para poder ver las estrellas, y que se asegurara de que Atlas pudiera subir a la cama si quería. Linda, sabiendo lo que estas peticiones significaban sin que Rosa tuviera que decirlo, ajustó las almohadas y bajó el barandal de la cama. Besó suavemente la frente de Rosa y le dijo que descansara bien. Atlas esperó hasta que Linda había salido de la habitación antes de saltar cuidadosamente sobre la cama, algo que nunca había hecho antes. Se acurrucó contra el costado de Rosa, su enorme cuerpo ocupando más de la mitad del estrecho colchón del hospital.
Rosa envolvió su delgado brazo alrededor de él y enterró su rostro en su pelaje blanco. Le susurró cosas que nadie más escucharía jamás. Gracias por encontrarme. Gracias por volver. Gracias por hacerme importar de nuevo. Atlas se presionó más cerca, su calor penetrando en su piel que se enfriaba, su latido constante un contrapunto al propio ritmo luchador de ella. Ella se quedó dormida así, y en algún lugar en las profundas horas de la noche, entre un aliento y el siguiente, el corazón de Rosa simplemente se detuvo. No hubo drama, no hubo alarma de los monitores que habían sido retirados semanas antes a petición de ella. Solo un suave cese, un gentil paso de un estado de ser a otro. Atlas lo sintió de inmediato. Levantó su cabeza e hizo un sonido bajo y dolido que despertó a Linda en la estación de enfermería al fondo del pasillo. Ella supo antes de entrar a la habitación lo que encontraría. Rosa parecía en paz, su rostro relajado de una manera que no lo había estado en vida. Un brazo todavía estaba extendido sobre el perro blanco que se había negado a apartarse de su lado. Linda verificó el pulso, no encontró ninguno, y luego hizo algo que probablemente estaba contra el protocolo, se sentó en el borde de la cama y dejó a Atlas quedarse allí. Llamó al médico de turno, llamó a Esperanza aunque eran las 3 de la mañana, llamó a Valentina cuyo número estaba pegado en la tabla de Rosa exactamente para esta razón. Pero no llamó a la funeraria, todavía no, y no intentó mover a Atlas. El perro merecía estos momentos finales con la mujer que había elegido por encima de todas las demás. Esperanza llegó primera, todavía en pijama, sus ojos rojos antes de entrar siquiera a la habitación. Se quedó en la puerta por un largo momento mirando a Rosa y a Atlas, y luego se sentó en la mecedora y lloró. Valentina llegó 20 minutos después y subió a la cama en el otro lado de Rosa, envolviendo sus brazos alrededor de Atlas, quien no se había movido, quien parecía estar intentando hacer volver a Rosa a la vida por pura fuerza de lealtad. Se quedaron así hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo, las tres guardando vigilia, honrando a esta mujer que había sido olvidada hasta que un perro blanco decidió que importaba. Cuando finalmente tuvieron que dejar que la funeraria se llevara el cuerpo de Rosa, Atlas no quiso dejar la cama. Valentina tuvo que llevarle su comida y agua. No comía, apenas bebía. Durante 3 días permaneció en ese lugar donde Rosa había muerto, su nariz presionada contra la almohada que todavía guardaba su olor. El personal temía que él también pudiera morir, de pena, del tipo de quebranto que la ciencia médica lucha por cuantificar pero que cualquiera que ha amado y perdido entiende íntimamente. El hijo de Rosa regresó para el funeral celebrado en la capilla de Maplewood con muchas más personas de las que nadie esperaba. Los otros 71 residentes asistieron, junto con miembros del personal pasados y presentes. Llenaron la pequeña capilla hasta desbordarla, un testamento de cuanto había importado Rosa en el último año de su vida, de cómo su silenciosa presencia y su nueva apertura habían tocado a personas que nunca supo que estaban observando. Atlas también asistió, recostado al frente junto al sencillo ataúd, su pelaje blanco cepillado y limpio, un listón azul atado alrededor de su cuello porque Rosa había amado el color azul. Después del servicio, después de que Rosa fue cremada según sus deseos y sus cenizas esparcidas bajo el árbol de arce donde había estado sentada con su hijo ese último domingo, Atlas finalmente dejó la cama. Pero no regresó a su antigua rutina de rondas matutinas y visitas vespertinas con Rosa. En cambio, comenzó a hacer algo que sorprendió a todos. Empezó a buscar a los residentes que estaban solos en sus habitaciones, aquellos cuyas familias nunca visitaban, los que habían renunciado a sonreír, a hablar, a importarles si se despertaban a la mañana siguiente. Estaba Ernesto en la habitación 109, un veterano que no había hablado en 6 meses después de que murió su esposa. Atlas fue a él primero, empujando la puerta que siempre estaba ligeramente abierta, instalándose junto a la silla de ruedas de Ernesto con la misma paciente determinación que había mostrado con Rosa. Ernesto lo ignoró durante 2 días. Al tercer día, se estiró y tocó el pelaje blanco, y algo se abrió en él.
Comenzó a hablar, primero con Atlas, luego con las enfermeras, luego con otros veteranos en la instalación. En un mes estaba dirigiendo un grupo semanal para exmilitares, compartiendo historias que habían mantenido encerradas durante décadas. Estaba Patricia en la habitación 324, cuyos 3 hijos la habían puesto en Maplewood y rara vez llamaban. Pasaba sus días jugando solitario, negándose a relacionarse con nadie. Atlas fue a ella después. Se recostaba junto a su silla y observaba cómo jugaba a las cartas, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento. Ella comenzó a hablarle sobre su estrategia, luego sobre su vida, luego sobre sus remordimientos. El personal notó que empezó a llamar a sus hijos con más frecuencia, dejó de esperar a que ellos se comunicaran primero. Una de sus hijas, sorprendida por el cambio en la voz de su madre, comenzó a visitar semanalmente. Estaba Jorge, estaba Carmen, estaba Martín y Susana y Elena y Tomás y María. Uno por uno, Atlas encontró a los olvidados, a los residentes que se habían vuelto invisibles incluso para ellos mismos. Elegiría a uno, pasaría semanas o meses con ellos, se quedaría hasta que recordaran cómo relacionarse con la vida, hasta que encontraran razones para levantarse de la cama, para asistir a actividades, para hablar con otros residentes. Luego seguía adelante al siguiente, dejando atrás personas que estaban más vivas de lo que habían estado en años. El personal comenzó a entender que este era el propósito de Atlas. Esto era lo que había sido destinado a hacer todo el tiempo. No repartirse tratando de complacer a todos, sino sumergirse profundo con los que más lo necesitaban. No era un perro de terapia en el sentido tradicional. Era algo completamente diferente. Un guardián de los olvidados, un recordatorio de que ser elegido, ser visto, ser considerado digno de devoción podía salvar una vida tan cegaramente como la RCP y la medicación cardíaca. Valentina continuó visitando regularmente, pero ya no intentaba llevarse a Atlas a casa los fines de semana. Maplewood era su hogar ahora, su misión. El director de la instalación había cambiado su título oficial en los registros de animal de terapia visitante a compañero residente. El seguro fue resuelto, el cuidado veterinario fue organizado. Atlas tenía su propia habitación técnicamente, aunque rara vez dormía allí. Dormía junto al residente que más lo necesitaba en ese momento, su cálido bulto una presencia acogedora en las horas oscuras cuando la soledad se sentía más aplastante. Pasaron los años. Atlas envejeció, su hocico volviéndose gris, sus movimientos más lentos, su oído comenzando a desvanecerse. Pero su propósito nunca flaqueó. Trabajó con los residentes uno por uno, algunos tomando semanas, algunos tomando meses, cada uno emergiendo de su cuidado más comprometido con la vida, más dispuesto a ocupar espacio en el mundo, más seguro de que importaban. El personal calculó que en sus 7 años como residente permanente, Atlas había conectado profundamente con 43 personas diferentes, 43 individuos que habían estado sentados solos en sus habitaciones esperando la muerte, quienes en cambio encontraron razones para seguir viviendo. Cuando Atlas finalmente se volvió demasiado viejo para continuar, cuando sus caderas cedieron y su corazón comenzó a fallar, el personal se aseguró de que sus últimos días estuvieran llenos de visitas de cada persona a la que había ayudado. Vinieron a su habitación, estos ancianos hombres y mujeres que habían sido salvados por la terca insistencia de un perro blanco en que olvidado no significaba sin valor. Le trajeron golosinas que apenas podía comer, acariciaron su pelaje que se volvía gris, le agradecieron por haberlos elegido cuando nadie más lo había hecho. Murió en una mañana de enero nevada, 7 años al día de su primera visita a Maplewood, en una habitación rodeada de personas que lo amaban. Enterraron sus cenizas bajo el árbol de arce junto a las de rosa, marcando el lugar con una piedra simple que decía, Atlas, quien nos enseñó que el amor no se divide, se multiplica. Que ver a una persona completamente vale más que mirar a 1000. Que elegir importarle a alguien es la elección más poderosa que cualquiera de nosotros puede hacer. Los residentes hablan de él todavía.
Le cuentan a los nuevos inquilinos sobre el perro blanco que salvó a los solitarios, sobre cómo demostró que a veces los más rotos entre nosotros son exactamente los destinados a sanar a los demás, sobre cómo un perro que pasó 4 años encadenado en un campo aprendió a liberar a las personas simplemente negándose a abandonar su lado. Y a veces, en las tardes tranquilas, cuando la luz toca el árbol de arce de la manera justa, los residentes juran que pueden ver un destello de pelaje blanco entre las sombras, todavía haciendo guardia, todavía recordándoles que son vistos, que son elegidos, que importan. Que ser amado por tan siquiera un alma completamente es suficiente para que una vida valga la pena ser vivida hasta el último aliento.